A ver cómo andan en este domingo. No tengo ninguna duda que el invitado de hoy abrevan los temas más importantes de este último tiempo. Por lo menos para mí, después podemos sumar varios otros, ¿no? Pero claramente lo que tiene que ver con lo que sucedió en el presupuesto, esta forma extraña que tuvo el presidente de la Nación de ir al Congreso a presentar los lineamientos cuando nunca antes había pasado, lo hacía el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la polémica del apagón informativo donde cayó 10, 15 puntos, la gente que estaba frente a la televisión abierta evidentemente no lo quiso ver, el veto a la movilidad jubilatoria junto con los 5, me decía Federico Storani el otro día, tránsfugas radicales que daban vergüenza y que los quiere regalar a la Libertad Avanza y ponerle un moño, y ahora esperando el nuevo veto, casi cantado, al financiamiento universitario. Yo creo que si uno elige los temas se arma como rompecabezas y dice, ¿a quién quieres tener enfrente en este escenario? A Ricardo López Murphy, que está acá y me hizo el tremendo favor. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias. Todos los temas te rozan, te competen, te interpelan. Es bárbaro tenerte hoy de invitado. Es buenísimo. Sí, probablemente uno puede tomarlos por la cotidianeidad o la actualidad, o los puede tomar desde una perspectiva más institucional, que es la que yo voy a abordar, que es por qué los presidentes no iban a presentar los presupuestos. Arranquemos por presupuesto entonces, sí. ¿Por qué no lo hacían? Porque el presidente tiene en la tradición institucional nuestra una oportunidad de reunir a la Asamblea Legislativa, que es el 1 de marzo cuando abre las sesiones, y el acto es la presentación de su programa de gobierno, de su gestión, y esa cuestión tan solemne, en general, yo para que nuestra ciudadanía lo vea, uno ve a los diputados vestidos mucho más prolijamente que habitualmente. Okay, ¿Por qué? Porque es como una fiesta. Sí, una ceremonia, ¿no? Sí. Bueno, ahí viene. Sí. La festividad es que es una circunstancia excepcional en nuestra Constitución que consagra la división de poderes, que un miembro del Poder Ejecutivo enfrente a la Asamblea Legislativa. Eso no está previsto para el presupuesto porque podría uno interpretarlo equivocadamente que el presidente está tratando de influir en otro poder del Estado, por eso otros presidentes no lo hacían. ¿Por qué equivocadamente? No, porque ¿No hay un poco de eso? No, pero digo, no lo hicieron nunca, sino es porque los presidentes nuestros no tenían densidad, por ejemplo. Claro que Arturo Frondizi y Arturo Illia la tenían, o sea, tenían mucha densidad intelectual, y si uno lee sus discursos pasados muchos años, impresiona con la calidad, con la formulación. Sin embargo, no hacían eso, y está muy vinculado a esta jerarquización de la cuestión institucional. Ellos eran muy conscientes de que había un riesgo de mala interpretación del rol del vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Y Milei por qué lo hizo? Yo creo que probablemente creyó que eso iba a tener una repercusión, oídos receptivos en la sociedad. Y no ocurrió ninguna de las dos cosas. O sea, y ese es un problema de lectura. ¿Por qué la sociedad un domingo a la tarde, a la noche, no está interesada en escuchar al presidente en un tema de estos? Un tema que además impacta directamente el bolsillo, ¿y por qué esa ¿no? Normalidad? Bueno, pero eso después lo miramos con más cuidado. Estoy tratando de referirme al problema institucional y comunicacional. ¿Por qué no tuvo recepción? Bueno, no tiene recepción porque a lo mejor el contexto analítico en el que está el presidente, los dilemas que él tiene, no trascienden a la vida social, o sea, y yo no sé si ese fue el que lo aconsejó, si ese era el mejor camino. Probablemente él lo podría haber hecho en muchas intervenciones, por ejemplo en Mendoza frente al Ejecutivo de Finanzas,
hacer un debate intelectual sobre los dilemas que él enfrentaba, en lugar de hacer ese episodio que salió desafortunado. ¿Qué salió desafortunado? La audiencia se derrumbó, no encontró la recepción y probablemente no hubo una interpretación del dramatismo del mensaje que él quiso enviar. Que él quiso mandar. Ahora vamos con Ricardo López Murphy, porque es más que interesante todo lo que está planteando a partir de lo que pasó con esta inédita presentación del presupuesto por parte del presidente, que tampoco lo presentó, dio algunos lineamientos y después, bueno... No, y la regla. Y la regla. La regla, porque ahí lo que uno rescata del discurso no es el equilibrio y todas estas cuestiones que uno podría hacer. Yo hubiera hecho otra explicación. En realidad he hecho otra explicación. Yo creo que fue un error de parte de las autoridades y del presidente plantear esto de hace tiempo como una virtud. O sea, yo soy distinto. Sí. No, eso no es cierto. Lo que es distinta es la circunstancia. Yo creo que no hay más remedio que tener superávit fiscal, pero no por virtud, por necesidad, que eso es otro mundo, el de la virtud y el de la necesidad. Nosotros estuvimos al borde de un colapso de una magnitud nunca vista, allá el 10 de diciembre. Hemos superado eso con mucha fragilidad y sigue siendo la situación muy dramática, pero no lo superamos por un acto de virtuosismo, lo superamos porque... ¿Había riesgo real de hiper? Mucho peor, yo creo. ¿Peor que una Algo hiper? Peor que ¿Cómo una qué? hiper. ¿Por qué? A ver si yo ¿Qué nunca, es peor que una hiper, yo muchas Ricardo? veces demandé que el presidente explicara claramente la crisis que recibía. Nunca lo ha hecho. Es decir, ha usado subterfugios, explicaciones que no son las que había. Yo lo he intentado hacer en algunos lugares, recóndito. Hoy voy a romper fuego en un programa de tanta audiencia como este. Sí. A ver, había dos tipos de problemas el 10 de diciembre. Una acumulación de alrededor de 65.000, 70.000 millones puestos a un día en el sistema de dólares y 20.000 millones de reservas negativas. Eso llevaba a lo que vos temés, que la hiperinflación. Pero había otro problema coexistiendo con ese que no había ocurrido históricamente, que era que habíamos cesado los pagos de la deuda privada por importaciones. O sea, había acumulado 25 mil millones de dólares, un poco más, era difícil saber exacto el número, de importaciones no se habían pagado. Entonces podíamos vivir el doble colapso, el colapso de que nos quedáramos sin insumos porque nuestras empresas habían pedido y no habían pagado, y hay un momento que los proveedores dicen, bueno, esto son sinvergüenza que no se puede creer, y al mismo tiempo una hiperinflación que destruyera el sistema financiero, el mercado de capitales, el sistema de pago. Massa nos dejó al borde de una hiper y de un default. De un colapso, y de un colapso productivo. Porque default también, podemos decir hiper, colapso productivo y default. Exactamente. Ese era el combo que dejó Massa. Exactamente. Eso nunca fue explicado. ¿Y por qué es importante explicar? Porque la comprensión de los ciudadanos sobre los dilemas que teníamos y que tenemos en muchos casos, tienen que ver con el origen, dónde estábamos. Ahora, por razones que se me escapan, no digo yo que el presidente ignora esto, yo digo, por razones que se me escapan, él usó otro atajo. ¿Cómo? Ha sido un formidable comunicador, porque él ganó sin nada, ganó sin equipo, sin partido, como yo decía, con un partido vecinal. O sea, que siempre ha sido... Me dicen que en una de las películas ahí que salen sobre su vida y todo está esa expresión mía del partido vecinal. Eso se ve hoy con mucha claridad. Él no tenía senadores, no tenía diputados, iba a haber un problema de gobernabilidad inmensa si ganaba. Eso es lo que yo decía. Y es cierto, eso fue lo que ocurrió. El problema de gobernabilidad es extremo y todo se salva sobre la línea, sobre la hora. Empezó a aprender de la vieja política, ¿no? Con las negociaciones tenemos tantos temas, pero digo, agarró 5 radicales, los hizo sacar la foto, consiguió el número para ratificar el veto. Digo, esto lo vimos toda la vida. Pero está bien. Que es la nueva política. Pero a ver, no hubo ningún gobierno desde que comenzó la democracia que estuvo en una situación del doble, de que el Parlamento le pueda quebrar el veto al presidente.
Eso no, es decir, no, porque eso tiene otra implicancia que no quiero referirme, pero tiene otras implicancias. Entonces, la fragilidad del sistema político en una crisis de esa envergadura es un dato que todos tenemos que registrar, porque eso explica los problemas de credibilidad que tenemos en el mundo. Pero entonces Ricardo López Murphy dice, efectivamente, que nos salva a Javier Milei. No digo que nos salva, porque la sociedad cooperó con eso. Bueno, nos salva, digo, o sea, esa situación el Congreso, en esas circunstancias terribles, actuó muy constructivamente, trabajó como nunca había trabajado en diciembre y enero, y la verdad que a fin de enero estaban los votos para aprobar las leyes que se aprobaron en mayo, y no se aprobaron en enero, y nos hubiéramos obviado un montón de problemas, por una sola razón, por una, digamos, mala praxis, es decir, ellos podían haber pedido un cuarto intermedio en vez de retirar los proyectos, estaban ganando las votaciones. No sabían que se caía la ley si lo mandaban de vuelta. Que eso es un problema de mala praxis. ¿Sí? Sí, absolutamente. Yo no sé si son sofisticados o inexpertos, a veces... Yo creo que hubo mala praxis ahí. Es mi interpretación, puede que el que sea poco sofisticado sea yo, pero yo estaba ahí, yo sé cómo fue, yo sé de la confusión que se produjo. Todo eso, no digo que nadie salvó, acá hubo un conjunto de actitudes sociales de las instituciones, de nuestro sistema institucional, que permitió cabalgar una situación muy difícil. Obviamente, él puso el prestigio y su victoria electoral. Pero el riesgo que teníamos es cierto, porque acá han pasado, no estoy tratando de pensar algunos, ¿no? Lacunza, Redrado, hace poco, diciendo que tratan de vender una idea de que nos salvaron de una situación en la que nunca habíamos estado, que era el riesgo de default, de colapso o de hiper. ¿Vos decís que sí? No, yo estoy convencido. No es que nos mintieron y dijeron, lo salvé de algo que no existía. Yo estoy convencido que estuvimos ahí nomás, y que además los que no lo piensan es que no estuvieron pensando en el problema. Yo estuve mucho tiempo, salimos tercero en la elección, pero a mí una de las cosas que me impresionaba era cómo íbamos a lidiar con esa conjunción de adversidades que es tan difícil de transmitir a la población, porque es muy encontrar oídos receptivos, una cuestión tan compleja. Bueno, pero recién decías, nos quedamos sin insumos. Bueno, eso era para mí obvio, eso estaba ahí nomás, y estuvo ahí nomás, pero ahí viene, bueno, yo por supuesto no hubiera hecho lo que se hizo, yo tenía otro esquema, que además tuve la decencia y la frontalidad, yo tengo una alta autoestima personal, de presentarlo en el diario La Nación el 2 de diciembre del 23, y lo hice con la finalidad de decir, yo sabía que se venían horas, días y meses terribles. Yo digo, en vez de macanear, vamos a poner lo que yo haría. Y está puesto ahí. Y está puesto con mucha claridad. Que no es este ajuste. No, porque yo lo veía de otra manera. Yo pretendía otra aproximación. Probablemente siempre, nunca hay almuerzos gratis. O sea, lo que vos ganás por un lado lo perdés por otro. Pero a mí me parecía que haber logrado y lograr, por ejemplo, el apoyo de los organismos multilaterales y marchar, digamos, con cooperación internacional, es mejor que en esa distancia que hoy hay con los organismos multilaterales, porque estábamos muy frágiles. Pero bueno, cada cual es responsable. Ricardo es Ricardo López Murphy, sé que lo quieren escuchar y nada, cada vez que vas hablando me surge una pregunta, por ejemplo, bueno, hubo mucha cooperación institucional por parte del Parlamento, ¿no? Te escucho y digo, bueno, tuvo una actitud responsable frente al momento difícil que se estaba viviendo. Laboriosa. Bien. Él va al Congreso, presenta el presupuesto y prácticamente les dice no lo necesito porque cualquier proyecto de ley que amenace el déficit cero lo voy a vetar. Y se preguntaba Leandro Santoro, creo que con cierta lógica, ¿y para qué viene? O sea, viene al Congreso para decirnos que no nos necesita.
Más allá del destrato de ratas y todo lo que ya escuchado. Yo creo que ¿no? fue con la idea de que... ¿Pero no lo fue a patotear? No, yo no lo veo así. Yo creo que él fue con la idea también de presentar la regla. Que la regla, yo no estoy de acuerdo, pero digo... Su regla. La regla. Yo durante la campaña del 22-23, que creo que fue uno de los intelectuales de esa campaña, yo sugerí que siguiéramos la regla del presidente Lagos, la regla chilena. Es una regla mucho más sofisticada que esta, que la había escrito entre otros Rodrigo Valdés. Entonces a mí me parecía... El hombre del fondo que claro, supuestamente nos que odia y que es el padre de todos nuestros males. Y que esa regla era una regla muy sofisticada con la cual a Chile le fue muy bien y fueron años muy exitosos de Chile. Y que yo creo que al estar emparentada esa experiencia internacional, creaba una perspectiva distinta y una regla más exigente que la del presidente Milei. La del presidente Milei tiene el defecto de que si los recursos suben, el gasto sube. Si los recursos bajan, el gasto baja. Es una regla muy primitiva, es casi una economía de trueque. Es decir, es una cosa muy, muy atrasada como regla. En cambio, la que yo sugería era una regla más ambiciosa, más exigente. Ojo que yo creo que no es que la Argentina no tiene espacio para el déficit. Más, yo creo que hay que hacer superávit para que pongamos los términos de la discusión donde deben estar. Y creo que el Congreso va a una discusión muy compleja en los meses que vienen. En eso sí. El presupuesto se lo van a aprobar. Eso no sé cómo va a ser, pero, por ejemplo, el presupuesto suspende normas de mucha tradición. Digo, por ejemplo, en defensa afecta el FONDEF, que es el Fondo de la Defensa, para capitalización de la defensa. Toda la estructura de la defensa argentina está pensada sobre eso. Entonces, digo, hay cosas muy dramáticas ahí en marcha, pero más allá de eso, yo digo, los parlamentarios argentinos nunca han estado sometidos a la opción de, digamos, yo quiero gastar más en esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le sacamos? Y bueno, no, los parlamentarios tienen, porque yo conozco los defectos del Congreso argentino, la idea del bolsillo payaso. O sea, yo he visto votar 70, 80 mil millones de déficit de dólares con total impunidad. Sin saber, para que la gente entienda, de dónde lo van a sacar. Ni entender, ni preocuparse. Es decir, con una liviandad extraordinaria. Entonces compartí la idea de generados fiscales con Milei. Yo digo... Cuando votan sin saber de dónde van a sacar. Irresponsable, o sea... ¿Irresponsables fiscales o irresponsables solamente? A ver, infantilismo yo llamaría. Yo alguna vez dije que quería una política para adultos. Sí. Que no me digas, quiero muffin. O sea, yo tengo un nieto que la mamá le ofrece, ¿qué querés, manzana o banana? Y él dice, muffin. Él quiere muffin. Es decir, no. Entonces yo digo, es como mi nieto, los parlamentarios. O sea, estoy diciendo a mis colegas, yo he estado a los gritos ahí diciendo, esto cuesta 70 mil millones de dólares. Es decir, es peor que lo que dice el presidente Milei. Son infantiles. Sí. O sea, hay mucho de infantilismo. Y de responsabilidad con ese infantilismo. Y de irresponsabilidad, o sea... La adultez es cuando vos reconoces la responsabilidad por tus actos. O sea, la libertad viene asociada a la responsabilidad. Vos sos libre siempre que puedas responder. No es la libertad de la selva, es la libertad del Estado de Derecho, de un mundo sometido a la legalidad. Pero Ricardo, por favor, ayúdame con esto, porque arrancábamos hablando de una cuestión de fe, y a mí me preocupa por los oyentes, por los televidentes, por la gente para la cual escribimos, que esto se termine tornando una cuestión de fe, de a quién le creo, quién me cae mejor, porque yo tengo que crear... Esta es una cosa de racionalidad. No, pero a ver, quiero entender esto. Yo vengo de la tradición filosófica del iluminismo escocés. Sí. Esa tradición filosófica es la tradición de la evidencia. La ciencia se hace con evidencia. Perfecto, pero entonces a la gente... No con metafísica. Pero está bien, pero a la gente sale el gobierno o el oficialismo y le dice la movilidad jubilatoria no puede salir porque la plata no está, los 13.000 pesos... No, pero déjame que te pregunte esto, para los jubilados no están. Y entonces viene un Martín Lustó, que uno tiene que entender, que fue ministro de Economía, que te puede gustar más o menos, pero que entiende, digamos, de la materia, no estoy hablando de un recién llegado libertario, y te dice, no, acá este señor optó.
tenía la posibilidad de, no sé, que el costo lo paguen los jubilados o que dejen de pagar bienes personales los que estaban pagando. Yo no estoy de acuerdo. Ahí eso no es cierto. No, eso no es verdad. Pero él no elige de dónde sacar vamos cómo fue la historia de los bienes personales. Pero para hacerlo sin mucho tecnicismo. Para un poquito. Vamos a poner, porque si no todas las discusiones acá se distorsionan. A ver. La tasa de bienes personales fue multiplicada en el 2020 por 27 veces. Sí. De 0,25 la llevaron a 7,25. Sí. Por eso se escaparon todos los empresarios de la Argentina. Eso fue un acto de una irresponsabilidad. Para no pagar bienes personales. Bueno, se fueron, pero 7,25% te quedás sin fortuna en 2 o 3 años. O sea, no lo ha hecho ningún país del mundo eso. Siempre hay que ver qué hacen los demás. No estamos hablando del impuesto a la riqueza, o a las grandes fortunas. No, pero ese impuesto estuvo. Sí. El bienes personales fue multiplicado por 9 la tasa. Por 9. Digo, yo cosas locas he visto varias, como cuando nos confiscaron los fondos previsionales. A mí, con una edad avanzada, me robaron todo lo que había acumulado a lo largo de mi vida. Me dejaron como Tarzán, para ser grosero. Pero no es cierto que... Me robó Cristina, me sacó hasta lo que no tenía. Entonces, obviamente uno se pone nervioso con esas cosas. O sea, se han hecho locuras. ¿Por qué te sacó? ¿Por la moratoria? Porque yo había juntado en mi fondo previsional, ¿yo qué hacía? Con un criterio muy lo puedo explicar. Yo no había podido juntar en el fondo previsional porque cuando salieron los fondos para poder ahorrar, yo ya era grande. Entonces, todos los meses yo ponía 3 veces lo que tenía que poner para poder disfrutar de un retiro. Es cierto también que eso me permitía, si yo tenía un accidente, que mi mujer cobrara un seguro, había otros beneficios, tenía un tratamiento impositivo favorable, digo, para no parecer tonto, ¿no? Me lo robaron y me dijeron, te va a tocar una pensión común. O sea, vos me robaste algo que era 30 veces una pensión común y querés que yo mantenga el equilibrio. Me robaste. Me exterminaste, no me diste oportunidad. En bienes personales, cuando se hace la regularización patrimonial del 16, el presidente Macri fija la tasa en 0,25. El mismo presidente Macri, en una negociación, se olvida, la lleva a 0,75. Y el gobierno del fajador la lleva a 2,25. Una locura total. Una locura total. Entonces, 0,25, bienes personales... 0,75, 2,25. Exactamente. Entonces yo digo, bienes personales históricamente, que el impuesto anterior era el patrimonio, te dejaban bajar las deudas. Acá no te dejan bajar las deudas. Vos, por ejemplo, si vos tenías Pero deuda... era el momento para tocar bienes personales. No, bueno, pero digo, es otra cosa. Yo estoy tratando pero no está eligiendo a quién perjudica. Pero a quién perjudica más, no es una elección. No. A los jubilados o a la clase media como... ¿Y quién paga? No acepto. ¿Pero quién paga bienes personales? Pero ayúdame en esto. ¿Quién paga? No acepto que tergiversemos los términos de disputa. Eso fue una locura. Y no miremos 2,25. Ahora, si me dijeran, usted lo hubiera llevado a 0,25, hubiera hecho ese régimen de los 5, que usted podía adelantar 5 años, lo pago, yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera hecho una cosa más balanceada. Pero no es 2,25 el número. Ese es inaceptable. El número racional es 0,50, 0,70, eso. Entonces, en esos términos hay que discutir. Y Ricardo, que cobren 2,30 más 70 del bono, ¿es aceptable? Vamos a la cuestión previsional. La cuestión previsional no es un problema de bondad o de maldad. Es un problema de legalidad. ¿Por qué yo batallé contra el presidente, pero también contra el resto del Congreso? ¿Cuál era el problema? ¿Qué estableció la Corte en este tema? ¿Qué es lo que está oscuro? La Corte, en los líos que hemos tenido, porque con nosotros reiteramos, somos infantiles, porque las personas adultas aprenden de su experiencia. Los nenes, mis nietos, más chicos, los más grandes no son bien astutos, pero los más chicos, hasta que aprenden, viven varias experiencias. La Corte estableció 2 reglas, que las indexaciones tienen que ser sin omitir meses, no haces el vivo y comerse un trimestre, un mes, y no trucar los índices, cosa que en cualquier país del mundo sería disparatado, pero nosotros hemos perdido juicios insólitos por trucar los índices. Es decir, nosotros hemos defalteado 10 veces, entre paréntesis,
presidente del Banco Central de la Reserva de Perú, me hizo un gran honor y me invitó a cerrar la jornada académica de alto nivel. Y bueno, en la conferencia yo explico un poco la historia nuestra, que es muy difícil de entender para el resto del mundo. Entonces me dice uno de los académicos más destacados del mundo, me dice, ¿y por qué usted cree que tienen retorno, Ricardo? ¿Por qué puede sobrevivir ese país? Ustedes han hecho 10 default, confiscaron los depósitos 5 veces. Es como si usted tuviera 5 infidelidades descubiertas y quisiera que sigan enamorados de usted. No es posible eso. Digo, volvamos a las jubilaciones. Entonces, esas son las reglas de la Corte. ¿Qué era lo que había que hacer? Había que corregir una cosa que el gobierno hizo mal, que fue ajustar enero por el 12, violando la norma de la Corte. Había que llevarlo al 20. ¿Qué ocurrió en el Congreso? Porque yo no voto la primera vez la ley. Porque el artículo tenía que hacer uno solo, que dijera 12 está mal, va a 20. Y terminado el problema. ¿Eso por qué lo hago? ¿Para mejorar el jubilado? No, para aguantar la legalidad. Porque si no aguanto la legalidad, me voy a comer millones de juicios previsionales. Nuestro sistema previsional vive de juicios. Vive de millones de juicios. Sí, que no se pagan en la gran mayoría. No, bueno, pero se van pagando. Pero digo, el error se van muriendo es que los también, que viven de eso son los abogados, ¿no? Yo digo... Sí. Todo eso está mal, como los juicios laborales. Pero vos decís que no es cierto que una posición ideológica donde eligió a la clase media acomodada por sobre los jubilados. No es cierto eso. Acá hay un problema de legalidad. No ideológico. Es mala la decisión presidencial. Por eso, cuando se armó el problema, yo sugerí que el presidente vetara todo la cosmética, pero dejara vivo el artículo que corregía del 12 al 20. Y sugerí que el Parlamento le levantara el veto solo en ese artículo. Se lo hubiesen votado, ¿no? Con ese 8%. Yo creo que eso hubiera resuelto el problema, legalmente. ¿Por qué no se hizo eso? Bueno, porque estamos en una cosa infantil. Es que de capricho, de pelear a todo o nada. Todos pelean a todo o nada. Hay una... O sea, él prefiere dar la pelea que ceder ese 8% y que lo voten. Hay un grado de intolerancia muy grande, de polarización, de no escuchar esos argumentos. El argumento mío es muy simple. Eso es perfectamente financiable, no había ninguna dificultad. Todos los argumentos que se usaron ahí están mal, de un lado y del otro. El que está bien es la legalidad, iba por ahí. Ahora, sí hay márgenes para ordenar la política de otra manera. Por ejemplo, yo propuse en el medio de la discusión que modificáramos el régimen de celular y computadora. Ahora hay un proyecto mejor que el mío, que es bajar a cero los impuestos a los celulares y bajar los impuestos internos a cero. ¿Qué ocurriría? Los celulares se abaratarían mucho, Tierra del Fuego bueno, por ejemplo, nadie quiere tocar el régimen de Tierra del Fuego tampoco se toca. ¿Cuál es mi argumento? Ahí mi argumento es, los pobres podrían comprar los celulares que compra Romina Manguel o Ricardo López Murphy, porque nosotros podemos comprar, vos y yo viajamos. Sí. Los más pobres no viajan. No. Entonces, ese sistema, además de la perversidad de concentrar beneficios, crea una muy mala asignación, porque en las computadoras y en los celulares está parte de la revolución digital. Entonces yo hubiera tenido otras opciones, como hubiera tenido hace muchos años una opción. Yo creo que parte de los problemas de empleo y de informalidad que tenemos se deben a una mala regulación laboral y a malos impuestos. Hace muchos años yo propuse, siguiendo al profesor Alieto Guadagni, porque no es mío, yo acá voy a reconocer los copyright, como no hacen conmigo, el copyright... Como no hace el presidente no, tampoco, hay muchos que no. Muchos de los... ¿Te están copiando mucho? Sí, pero digo cosas, pero digo, no importa, lo hago como broma para jorobar un poco, un chascarrillo. Sí. Yo creo que esto que decía el profesor Guadagni es... Pero para saber, digamos, ¿el plagio es de la idea o de conceptos No, hay proyectos de ley, se lo digo en broma, que han copiado y está bien que lo copien. Y las ideas
tienen un mundo de libertad. El mundo progresa porque copia lo que otro aprendió. Esa es la... Y yo lo veo bien, lo digo para un chascarrillo, sí, para los diputados. Lo único que a veces me quejo es que no me citan. O sea, yo digo copiar. Pero acá vamos a citar a Guadani, ok. Acá vamos a citar a Guadani. Guadani inventó la siguiente cosa, que en verdad viene de la OIT, que es grave los bienes contaminantes, lo que afecta al medio ambiente, los combustibles, y desgrave el trabajo. Aumente la demanda de trabajo y baje la demanda de los contaminantes. Esta es una idea muy potente. Argentina, con los Kirchner, con esa tragedia que hemos vivido, que a mí me perturba todavía. Eso lo compartí fuertemente con Milei, ¿no? La gran tragedia del kirchnerismo. Me parece una catástrofe inenarrable. ¿Viste el video de...? No, pero digo, ¿por qué? No, pero ¿viste el video del virus QQK12? No, eso yo no lo vi. No. Yo lo que digo es, el haber subsidiado los combustibles y grabado fuertemente el trabajo nos produjo la brutal informalidad que tenemos. Y si hay algo que asegura el progreso social es la formalidad. Uno de los grandes problemas de la sociedad argentina es la creciente informalidad, que tiene a veces naturalezas criminales, o sea, el narco, todo eso se mueve en la informalidad, en la ilegalidad. Por eso es tan importante que los países sean formales. Es una estrategia más holística a la que yo me estoy refiriendo. Pero esa estrategia de subsidiar, había alguien que decía en el Acuerdo de París, si el mundo hubiera seguido la estrategia de Cristina, hace rato que la humanidad hubiera desaparecido. Es decir, una cosa muy loca. Bueno, no lo digo yo, lo decía Guzmán. Guzmán ha dicho cosas increíbles, pero una de ellas, muy interesante, es que él no los podía persuadir que los subsidios iban a los ricos, que los grandes consumidores de energía eran los ricos. Sí, es fácil decirlo ahora, ¿no? Porque no lo dijo en su momento, igual que lo de Olivos, o la pandemia. O que hay otra, esa es más peligrosa. Que extendieron la pandemia esa para generar esa es más peligrosa. Esa tiene implicancias penales. Claro. Esa tiene implicancias penales. Se hace el guapo ahora Guzmán y en ese momento lo podría haber dicho. Yo creo que yo por ejemplo estas cosas las dije, yo los enfrenté del primer momento. Desde el 2003. Mis enfrentamientos vienen, ¿te acuerdas? Cuando los viene de Calafate, cuando habían comprado los terrenos de Calafate de la municipalidad, Kirchner y su familia, y se los vendieron a otro al otro día, a 100 o 1000 veces lo que lo habían hecho cosas increíbles. Y no se reconoce eso como los intendentes. Yo estoy fuera de sí. Hay un intendente en Pilar que cobra un impuesto más regresivo. Acá sí hay regresividad. Cobra 53 pesos por ticket. ¿Cómo se llama el de Pilar? ¿Sujarchuk? No, ese es de Escobar. Achaval cobra 53 pesos por ticket. O sea que si vos vas a comprar un paquete de caramelo, te cobra un impuesto de 50%. Vos vas a comprar 100.000, te cobra 0,5 menos de 0,0005%. Pará, Ricardo, que me estás diciendo que no puede ser, si recién arrancamos, ¿cómo que quedan 5? No, pero tengo para muchas que cosas tengo para otro. El otro que lo tengo entre ceja y ceja es al intendente de Lanús que triplicó el impuesto. ¿Cómo será la barbaridad que ha hecho? ¿Cómo será la barbaridad que ha hecho? Que los supermercados le explican a la gente a la entrada, le tenemos que cobrar 6% más porque este intendente irresponsable hace eso. Pero Ricardo, quiero que me quede claro dos conceptos. Lo de Espinosa me tiene también fuera de mí. ¿Vos viste lo de Alperovich? Sí. ¿Vos viste lo de Fernández, los abusos? Uno se abusó de la sobrina, otro afajaba a la mujer. Alperovich, la sobrina, detenido, Espinosa procesado. Y el caso del jefe de todo ello, Insaurralde. Vos viste que Sofía Clerici dice que ella era escort, que nunca tan bien contado el rol de una escort como la causa a través de Clerici. Es una cosa impresionante, como eso le da impunidad. Pero si los fondos y a Espinosa, a mí me dicen que no puede arguir ella porque ella era escort. Y pues como si vos me dijeras, porque tú hiciste algún error en tu vida, te podemos hacer barbaridad. Igual tampoco lo podría hacer, pero si los fondos eran de Insaurralde y le quería pagar a un acompañante de sus fondos, el problema es si son fondos del erario público, ¿o no? Era un escándalo. Digo, los problemas... Bueno, esto es más grave todavía. Tú sabes que yo denuncié a los jueces que digamos, liberaban a Chocolate. Sí.
nunca tuve una respuesta más rápida. Le hicieron el juicio político, todos los eximieron de falta. Después de reconocer todas las cosas que yo decía, los eximieron. Y ahora han nombrado en Loma de Zamora a toda la runfla de Insaurralde. Insaurralde es el que maneja todo. Toda una cosa increíble. Pero Ricardo, con el yate, fíjate que Insaurralde... Bandido, además, el bandido. El bandido, pero es que no... Es macondiano. Yo cuento estas cosas en el resto de Latinoamérica y yo digo, García Márquez acá hubiera pasado a ser un cronista. Sí. No, vos viste que 100 años de soledad te Macondo, impresiona por la riqueza de la literatura. Y yo digo, no, acá es la realidad. Pero, Ricardo, no quiero dejar de preguntarte Lo tengo ahí, no quiero dejar de escapar, al de Lanús, a la de Quilmes. Acordate, Mayra, los progresistas. Mayra Mendoza. No, pará, porque acá tengo los hospitales de Quilmes son un horror. Ella se fue a atender al hospital austral, al más caro de Argentina. Bueno, la explicación que dan es que prefieren dejar esas camas de los hospitales públicos para gente... Es lo que dijo la ministra Bisotti, ¿se acuerdan? En el momento cuando fue la pandemia, ella dijo, no, yo me atiendo el Otamendi porque prefiero dejar esas camas para gente que no tiene... No, está bien. No, las cosas son increíbles. Vivimos un país increíble. Pero Ricardo, este presidente, por eso, que se enojó, pero se enojó mucho con vos cuando, por ejemplo, apuntaste a que era complicado que levanten el cepo. Lo dijo Melconian y vos y Melconian se transformaron en sus enemigos públicos número 1. No, bueno, ese es un problema técnico. No le gusta que digan eso. No le gusta que digan eso. Un problema importante. No tienen cepo ni los países desarrollados, ni ninguno de los que nos rodean. Y acá está la idea que vamos a ir con cepo para siempre. ¿Sí? No, bueno, eso es un disparate, pero que quiero decir... Pero nadie te explica cómo van a salir, lo sientan a Caputo, a Bausili, nadie tiene la menor idea. No, te dicen como Palito Ortega en los 70, yo tengo fe. No, eso no, acá fe no. Yo soy como desconfiado como Tomás en el Nuevo Testamento, quiero meter la mano en la herida. Quiero que me expliquen cómo es el proceso. Pero no lo explican, porque no está en la cabeza. Fíjate vos que el presidente va... No lo explican porque no lo tienen en la cabeza. No, el cepo. yo digo, son paradojas. Pero ese sistema es profundamente anormal. Y acá viene la explicación de la excepcionalidad argentina. Y cuando vos me empezás a decir que somos excepcionales, yo digo, sonamos. Acá se aplica la misma botánica en el resto del mundo, la misma química, la misma aritmética. ¿No saben cómo salir del cepo? No, yo no diría eso. Yo diría que el cepo, esa cosa monstruosa que tuvimos tantos años, monstruosa, que no tiene ningún otro país, le otorga a los gobiernos un poder enorme. Y eso una vez Pero ¿saben cómo salir? ¿Piensan en salir? Vimos la conferencia de Caputo, Bausili, no tenían la menor idea de lo que estaban diciendo. No, yo diría salir... es traumático, eso yo no niego eso. Yo digo, si vos tuviste un resorte apretado durante muchos años, si vos salís el resorte va a saltar, eso no tengo duda. Ahora, ¿por qué Uruguay funciona sin cepo? ¿Por qué Chile funciona sin cepo? ¿Por qué Paraguay funciona sin cepo? ¿Por qué Brasil funciona sin cepo? ¿Por qué Perú funciona sin cepo? Bueno, porque tienen políticas normales, sensatas, razonables. Ahora, si a mí me dijeran, no es tan frágil la situación nuestra, que lo vamos a hacer de a poco, gradualmente, lo vamos a hacer, vamos a ir... Bueno, yo estoy dispuesto a escuchar eso. Pero nadie dice nada. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema de la adultez. La adultez. Los adultos queremos saber. Esa es una Ricardo, buena... no puedo creer cómo pasó rápido la entrevista, pero no quiero dejar de preguntarte un tema que te toca muy de cerca, financiamiento universitario. Sigue, digamos, en el imaginario colectivo esta idea que cuando quisiste meter el recorte del financiamiento, 350 millones, 450 después, saliste 40 millones. Sí. De ese ahí viene la primera gran confusión histórica, las mentiras históricas. Me adjudicaban... Pero que saliste eyectado del gobierno porque quisiste hacer un recorte al presupuesto universitario. 40 millones de dólares. Ese fue el Claro, problema. yo hablaba en pesos, está bien. 40 millones de dólares que en esa época eran dólares, pero me lo inflaban el número. Ojo que lo han puesto hasta en libros. Sí. Acá las mentiras van hasta los libros. Quisiste hacer un recorte de 40 en el presupuesto millones, de 40 millones. Pero vamos a explicar cómo era la historia. El presupuesto universitario del 92 era 900 millones y había ido a 1.900 millones en el 2000.
había crecido 100%. El presupuesto de defensa era 3.600 millones en el 92 y había bajado a 3.500. O sea, en 10 años la defensa había bajado nominalmente y el presupuesto universitario se había aumentado más de 100%. Y lo que yo pedía era un pequeño esfuerzo de 2,5% en un momento que estábamos haciendo un esfuerzo inmenso para evitar caer en una crisis como la que 9 meses después caímos. Yo me acuerdo que en el gabinete yo dije, muy gracioso, yo ya veo la orilla. Y me dijeron, nosotros no nadamos como vos. Así que, pero digo, era una cosa muy menor. Pero la sociedad no toleró ese recorte universitario. No es que no. ¿Qué pensás que va a pasar ahora? La sociedad y mirá que 20 años después, la marcha más fuerte fue la marcha universitaria. Ahora estamos hablando de otras magnitudes. Ahora, de magnitudes que son totalmente diferentes. Eso estamos hablando de la mitad del presupuesto, como si yo hubiera querido cortar 900 millones, es otra cosa. Pero digo, ¿qué fue lo que pasó en aquella época? Yo creo que no había percepción del riesgo que corríamos. No había, no digo en la gente común, en el liderazgo. No vieron lo que se venía. Entonces, al no ver lo que se venía, vos te metés en un lío. Los grandes problemas de la humanidad ocurren por errores de cálculo. Cuando vos calculás mal, te podés matar si calculás mal. Imagínate el avión ese que se cayó porque se le agotó el combustible. Calculó mal, mató. ¿Se acuerdan cuando mató un equipo de fútbol completo? Se equivocó, no le dio el combustible. Yo creo que la discusión ahora es, el problema de la universidad es discutir si le damos indexación plena al presupuesto universitario y no al resto, no a la defensa, no a la seguridad, no a la salud, no a la nutrición infantil. ¿Por qué le vamos a dar ese privilegio a la universidad? Primera pregunta. ¿Vos crees que no hay que dárselo? No, pero estoy haciendo preguntas adultas. Y yo te respondo... estoy haciendo preguntas adultas. ¿Pero te podés responder esa pregunta? Sí, claro. Te digo, ¿por qué debería tener privilegios? ¿Por qué habría que privilegiar? Esa no tiene respuesta. Puesta en esos términos. Segunda cosa, el problema de la universidad es únicamente indexar el presupuesto cada 2 meses o tenemos un problema. Yo, por ejemplo, veo que la Universidad Argentina no produce ingenieros, gente programadores, digamos, no produce lo que socialmente necesitamos y nos llena de abogados, filósofos, comunicadores. Digo, nosotros tenemos que subsidiar eso. El único problema que tenemos en la universidad es no digo, yo no estoy abriendo un juicio, me parece que... ¿Un poquito? No, el lobby de ese grupo es muy poderoso. El lobby... Del grupo que defiende el presupuesto universitario. ¿Estás muy hablando poderoso. de... Es un lobby muy poderoso. ¿Quieres ponerle nombre? No, como el lobby de Tierra del Fuego, como hay otros lobbies. Ahora, digo, yo no estoy dispuesto a circunscribir el debate a eso. No estoy dispuesto porque digo, si voy a indexar, indexo todo. Pero ahí viene la regla Milei. ¿De dónde saca la plata para eso? No, eso no sé, que se arregle. Y ahí estamos en este país de jardín de infantes de que hablaba por otros temas y por otras razones. No, María pero Elena que Walsh. Es importante, porque yo no quiero ser severo solo con el presidente. También quiero reconocer nuestras fallas. Nos ha costado mucho tener paciencia. Yo trato de entender al otro. Ahora, digo, si quieren saber si yo tengo heridas, pucha, si las tengo. Me han hecho cosas increíbles. Entonces digo, cuidado. Si queremos ser sensatos... Mira, yo he sido ministro de Defensa. Tuve 2 distinguidísimos oficiales que sirvieron bajo mi mando. Uno estuvo 14 años preso y lo han sobreseído. ¿Quién le devuelve la vida a ese señor? Ricardo López Murphy, gracias por haber venido. Se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien. No, estoy muy triste por lo que me ha pasado, pero la tristeza y el homenaje más grande que le puedo hacer a mi hija es combatir con la misma lealtad y patriotismo que lo hice a lo largo de mi vida. Y lo voy a hacer hasta el último día y hasta la última fuerza que me quede. Gracias, Ricardo.